Muy buenos amigos, hoy nos encontramos en el espacio arqueológico Vía del Pórtico de Sagunto. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Nada más entrar, a mano izquierda nos encontramos la calzada, que era el eje vertebrador del espacio. Se trata de una gran estructura construida con losas de piedra caliza dolomítica y aceras con pórticos sostenidos por pilares. Bajo esta vía discurre una cloaca de más de 1 metro de profundidad que recorre de sur a norte la calzada a lo largo de su eje. Se trata, por tanto, de una de las vías urbanas de Saguntum en época imperial, a la que se abren viviendas urbanas, tiendas tabernae y espacios públicos. Y aquí tenemos la vivienda romana en la ciudad, la domus. Las domus son viviendas particulares de un solo piso que se agrupan en manzanas o conjuntos edificados. El rápido crecimiento demográfico y la escasez de suelo urbanizable hicieron rentable para las clases menos pudientes las viviendas de alquiler en altura o insulae. Pese a estar bastante arrasados por su reutilización en épocas posteriores, se han podido delimitar e identificar una serie de estancias de carácter doméstico. La vivienda sur es un edificio del siglo III, de carácter privado, con acceso directo desde la vía principal a través de un porche, posiblemente cubierto, que da paso a un gran patio abierto o atrio, alrededor del cual se disponen las distintas estancias. La vivienda estaría delimitada al sur por el eje secundario, pavimentado. Al fondo del patio encontramos la clásica disposición tripartita, con el tablinum central o habitación principal reservada al pater familias y 2 cubículas laterales. Al norte del patio se localizan subestructuras del área de servicio, entre ellas 2 cisternas, abiertas a un gran espacio sin edificar, que podría tratarse de un hortus. Situadas en el exterior de la vivienda, con salida directa a la calle, encontramos un total de 3 estancias que funcionarían como comercios o tabernae, dependientes de la domus o regentados por comerciantes externos. A partir del siglo I, como ocurre en otras ciudades de la Hispania romana, se disponen las áreas funerarias en torno a las principales redes viarias. A finales del siglo I y principios del siglo III, en todo el imperio se generalizan las inhumaciones sobre las incineraciones. En Sagunto, la mayor documentación nos la proporciona la epigrafía, con más de 150 epitafios. La arqueología permite atestiguar la existencia de varias necrópolis romanas, con monumentos funerarios concentradas en el área nororiental, próximas a los accesos de la ciudad. Al este de la vía principal se localizan 6 estructuras funerarias de planta rectangular, construidas a principios del siglo I, en las que se documenta la práctica del rito de incineración. En algunas de ellas se han encontrado ajuares, destacando la presencia de ungüentarios, vasos de paredes finas e instrumentos de hueso, entre otros. La ciudad, en época augustia, del siglo I a.C. al siglo I, se extiende hasta el río, atravesado por un puente que marca el eje norte-sur en la disposición urbana. El poblamiento se organiza en terrazas, presidido por el teatro y el foro en lo alto de la montaña. La parte baja de la ciudad es un área de carácter funerario. A partir del siglo III, este sector de la ciudad pierde el carácter monumental y se transforma en un espacio doméstico en creciente expansión. Se construyen varias viviendas de época bajo imperial, localizadas a ambos lados de la vía principal, y una nueva red de desagües secundarios vierten a la cloaca de esta calle, en desuso a partir de finales del siglo IV. La construcción del espacio doméstico invade parte de las vías, como se observa en la vivienda norte. La calzada monumental en este monumento se convierte en una vía de tierra apisonada y de alineación serpenteante. El derrumbe de un acopio de ladrillo de huecos sobre la vía, que ya no es despejada, es una muestra del abandono que sufre en este momento. La presencia de estas importantes obras de infraestructura urbana indica la persistencia de una organización pública y permite plantear la ampliación de la ciudad hacia sus sectores norte y este. A partir del siglo III-IV, este espacio se transforma en una zona de viviendas que siguen utilizando las calles preexistentes. En época tardorromana, se anula la cloaca central de la calzada al utilizarse como espacio de enterramiento. En época medieval, se documenta una serie de viviendas y estructuras islámicas que perviven en época cristiana.
La vía secundaria de orientación este-oeste, con unas dimensiones de 29 metros de longitud por 2,90 de anchura, que podría identificarse como una decumanus minor, se encuentra pavimentada en todo su trazado mediante grandes losas de caliza gris. En el tramo en el cual las losas han desaparecido, se observa una cloaca que forma parte del entramado hidráulico de la ciudad romana. Este vial enlaza en su lado oeste con el vial principal porticado, que se puede contemplar en ambos espacios. En este tramo de calzada han pervivido restos de acerado y accesos a las distintas viviendas. Durante el Alto Imperio Romano se pavimentan estas vías con las losas rectangulares de caliza. Este tipo de calle se denomina vía Strata. El edicto del emperador Marco Aurelio, por el que se obliga a todas las ciudades del imperio a que el abastecimiento de mercaderías transcurriera en horario nocturno, fomenta la contaminación acústica. El ruido del transporte se soluciona durante el Bajo Imperio con la cubrición de la calzada con tierra, por lo que se pasa nuevamente de vía Strata a vía Terralia. Después de visitar este espacio, nos trasladamos en visita guiada por Magda a la casa del Speisos, que se trata de una casa pompeyana que la vemos muy claramente y nos la explica muy bien. A continuación la veremos. Y aquí nos encontramos ya en la casa del Speisos. La planta de la vivienda ordenada alrededor de un atrio con influvio, el vestíbulum de entrada en contacto con la calle y la habitación principal o tablinium están situados en el eje central. La taberna o local destinado a las actividades económicas del propietario presentaba comunicación directa con la vivienda. Tenemos también el atrio columnado con influvium o estanque, la culina destinada a la preparación y almacenamiento de alimentos, espacio indeterminado, un posible balneum o baño privado, y el tablinium, la habitación principal de la casa, destinada al pater familias. Destaca también la riqueza de las pinturas murales conservadas. Y aquí en el influvium vemos las pinturas de los peces, que son los que le dan el nombre a la casa de Speisos. Y aquí terminamos con el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, recordad dejarme un like, un comentario, y el que no esté suscrito, que se suscriba, que es gratis y a mí me ayuda a que suba mi canal. Muchas gracias y hasta pronto, amigos.